En los sagrados pasillos del Palacio Imperial, donde la luz del trono dorado brilla eternamente, se alzan los guerreros más imponentes que jamás han existido. Los custodes. Ellos no son simples soldados, ni héroes de leyendas. Son el escudo viviente del emperador de la humanidad. Sus guardianes eternos, forjados no solo por la guerra, sino por el propósito más alto, proteger la voluntad divina del Señor de la Tierra. Creaciones perfectas, cada uno de ellos esculpidos con precisión genética, entrenando durante siglos en artes marciales y estrategias de guerra incomprensibles para los mortales comunes. Sus cuerpos son obras maestras y genéticas, superiores incluso a los poderosos marines espaciales. Revestidos en la reluciente armadura de Uramita, cada custodio es una fortaleza ambulante. Sus armas son reliquias, forjadas por los mejores artesanos del Imperio, herramientas de destrucción perfectamente diseñadas para aniquilar cualquier amenaza, ya sea un hereje que osa desafiar el Imperio o un demonio surgido de los abismos del Inmaterio. Ellos son la Legio Custodie, los 10.000. Empecemos. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordad darle like y suscribiros, y que ya os podéis hacer miembros del canal para apoyar este proyecto que estamos haciendo todos juntos. Hoy vamos a hablar del Adeptus Custode. Ya subimos un vídeo sobre Valoris, el custode más importante seguramente en la historia, y hoy vamos a hablar un poco de esta facción, por decirlo así. Los marines, como decirlo, del emperador. Estos señores dorados, los más poderosos de los ejércitos dentro del imperio. Vamos a hablar un poquito de su historia, pero voy a hablar muy poco, ¿vale? No me voy a meter ni en la guerra de Próspero, ni en la de la telaraña, porque son cosas que ya sabemos. Así que voy a hablar un poco de las guerras de unificación y simplemente un poco de la herejía. Pero no vamos a indagar mucho más. Luego vamos a hablar cómo se estructura esta legión. Y luego vamos a hablar un poco de su armamento. Espero que os guste el vídeo, que aprendáis mucho. Así que nada, vamos a ello. La Legio Custodes ha sido, según los relatos más antiguos y reverenciados, la verdadera progenie del emperador, incluso antes que los legendarios guerreros truenos. Estos guerreros no eran simplemente soldados, eran las primeras armas vivientes moldeadas por el genio supremo del emperador, a partir de los arcanos y oscuros secretos de la era oscura de la tecnología. Eran en casi todos los sentidos sobrehumanos, más veloces, más fuertes, más resistentes, y con sentidos mucho más agudos que cualquier guerrero trueno o marine que les siguiera. Eran tan superiores a los límites de lo humano, sin mejorar, que les consideraban prácticamente divinos. Solo los primarcas, y por encima de ellos, el mismísimo emperador, los superaba en poder físico, y enfrentarse a ellos en combate directo era abrazar la muerte, ya fuera su mano o senos. Estos primogénitos del arte genético imperial eran una rareza entre los elegidos, seleccionados entre miles de niños y niñas. Tal era la precisión de su diseño psicofísico y tan complejas las artes genéticas empleadas, que solo uno entre miles podría ser adecuado para soportar siquiera el primer paso del riguroso proceso de creación de un custodio. Incluso entre estos seleccionados, la supervivencia a lo largo de las décadas de potenciación alquímica y el entrenamiento psicomemético no estaba garantizada. Este mismo patrón se repetía en las legios astartes, pero en un grado mucho mayor. Mientras los marines podían contar con 1 millón de efectivos en su apogeo, los custodes, por su propia naturaleza, jamás podrían haber alcanzado una escala similar. Se cree que el número de custodios activos nunca ha superado los 10.000. Este número, alcanzado por primera vez durante la Gran Cruzada, fue mantenido con tal devoción que los 10.000 se convirtieron en su nombre legendario, registrado en las crónicas de los rememoradores y en las notarías de la corte imperial, aunque rara vez cumpliera literalmente. No es extraño que incluso entre los eruditos del imperio se confundan a los custodios con una versión avanzada o mejorada de los astartes. Esta explicación, aunque comprensible para aquellos que desconocen los oscuros albores del imperio, está lejos de la realidad. Las guerras de unificación, un periodo de pesadilla en la que el emperador se alzó entre los horrores de la vieja Terra, son crónicas teñidas de sangre. En ese tiempo los custodios ya caminaban junto al Señor de la Humanidad.
En las primeras fases de la guerra se registra una participación en momentos clave, como en la caída de la mansión negra de Nassau, donde el emperador apareció ante el rey caudillo de la ciudad, flanqueado por sus 4 gigantes dorados y carmesís, exigiendo su rendición inmediata. Décadas después, 30 custodios liderados personalmente por el emperador, armados con lanzas de energía y vestimentas dorada, marcharon en la cabeza de la Legión del Trueno en el asalto contra la Confederación Mao Yansen, y uno de ellos fue el encargado de decapitar al tirano profeta de la Confederación durante la Batalla de la Escarcha Roja. Décadas más tarde, los custodes, en su forma más similar a lo que conocemos hoy, dirigían el exterminio de esos mismos guerreros truenos que se habían rebelado tras su disolución. En esta ocasión, irían acompañados por los primeros marines espaciales, la vanguardia de lo que sería hoy la Primera Legión, conocida posteriormente como los Ángeles Oscuros. Las pruebas son claras. Antes de que la Gran Cruzada partiera del sistema solar, antes de la toma de la Luna, antes del cataclismo de Urs o de la caída del bloque indonésico, antes de los marines espaciales, los custodios ya caminaban junto al emperador, como sombras doradas y carmesí. Han estado a su lado desde el inicio de su imperio, guardianes eternos de su voluntad. Tras la gloriosa victoria sobre los orcos en Ulanor, el emperador regresó triunfante a Terra acompañado de su imponente guardia. Pero la luz que iluminaba su regreso sembró sombras entre los marines, dejando tras de sí semillas de duda que pronto echarían raíces de traición. Porque en cada alma humana existe un rincón oscuro, y los poderes ruinosos han perfeccionado el arte de corromper. No pasó siquiera una generación antes de que la mancha insidiosa del caos infectara la mitad de los primarcas, incluido Horus, el favorito del emperador. En el apogeo de la herejía de Horus, la Guardia Custodia se enfrentó a horrores inimaginables. Aquellos miembros de las legiones traidoras que alcanzaban las puertas del Palacio Imperial ya no eran humanos, sino abominaciones retorcidas por los oscuros dones del caos. La Guardia Custodia cosechó 1000 victorias, pero cada una de ellas se desmoronó como cenizas cuando el emperador tomó la decisión suprema de teletransportarse a bordo del espíritu vengativo, la nave insignia de Horus. En el clímax del asedio a Terra, allí la Legio Custodes se lanzó contra los traidores más feroces, protegiendo a su señor, pero incluso ellos, en toda su gloria, se vieron superados. Aunque el emperador finalmente, como todos sabemos, derrotó a Horus en un duelo colosal, el precio que pagó fue inimaginable. Sanguinius cayó ante Horus y el emperador recibió una herida mortal antes de poder dar el golpe final a su hijo traidor. Con la muerte de Horus la victoria fue sellada, pero el costo fue devastador. La psique del emperador quedó atrapada en un cuerpo destrozado, y desde ese día, la guardia ha custodiado poco más que un cadáver destrozado. Un cuerpo marchito, sostenido por un sistema de soporte vital que lentamente se apaga. Desde aquel fatídico día, los custodios han llevado el peso de la vergüenza como una carga imborrable. En una ceremonia solemne se envolvieron en capas negras, simbolizando el manto de oscuridad y culpa que cayó sobre su orden tras la caída del emperador. Aunque el imperio fue sacudido hasta sus cimientos por la tormenta de la herejía, su reino fue reforjado por los primarcas supervivientes, entre ellos Gilliman, el primarca de los ultramarines, que tomó las riendas del imperio. Como señor comandante, reorganizó las caóticas instituciones imperiales durante el periodo conocido como el tiempo del Renacimiento. Su objetivo era claro, evitar que cualquier poder, incluso tan formidable como las Legios Astartes, volviera a amenazar a la Tierra. Como parte de esta reestructuración, las Legiones Astartes fueron divididas en pequeños capítulos de marines espaciales durante la Segunda Fundación. Pero por su parte los custodios fueron reformados y renombrados como la Adeptus Custodes, manteniendo su sagrada fuerza de 10.000 guerreros. Desde ese momento se convirtieron en los castellanos del Palacio Imperial, dedicados a su única y solemne misión: proteger al emperador de la muerte definitiva. La Legio Custodes durante esta época de la herejía luchó en muchas más batallas, como la quema de Próspero, la guerra de la telaraña, pero ya hemos hablado de ellas en innumerables vídeos y no quiero hacer la historia de los Custodes muy largas, ya que todos sabemos cuál es. Ahora hablaremos un poco sobre la estructura de esta legio. Desde el exterior, los 10.000 parece un enigma laberíntico, un entramado bizantino de tradiciones y jerarquías. Cuando se dignan a rendir cuentas ante los otros órganos imperiales, su organización aparenta ser intrincada y meticulosamente estratificada. Pero esto en su mayoría no es más que un eco de antiguas costumbres, o una distracción deliberada. En la práctica, los Adeptus Custodes operan bajo el sistema sólido, adaptativo y forjado con la eficiencia de una fuerza dedicada a una única misión:
Los secretos que envuelven la disposición, estructura y regulación de los custodes son tan impenetrables con la misma fortaleza del Palacio Imperial. Este velo de misterio es comprensible, dado que protegen el ser más valioso del Imperio. Aquellos fuera de sus filas, incluso aquellos que operan en las más altas esferas del Senatorum Imperialis o dentro de los círculos más elevados de la Divisio Militaris, solo pueden aspirar a conocer fragmentos superficiales. Lo que logran observar no es más que una fachada, una visión externa de la estructura que ellos eligen mostrar. En sus interacciones con otras ramas del poder imperial, los títulos y cargos se ostentan son un reflejo de este misterio, adornados por la pompa y el respeto que solo una orden tan antigua y poderosa puede exigir. El primer enigma con el que se enfrentan los forasteros es el de la identidad. Cada custodio es una entidad eterna e inquebrantable, tanto en cuerpo como en espíritu, como si fueran un granito vivo. Los nombres que portan son un reflejo de su grandeza, tomados de la rica tradición de la antigua Terra, nombre de reyes y tiranos, de dioses y leyendas inmortales. Tal vez sea un guiño deliberado del emperador, una ironía oculta en la grandeza de sus guardianes. Lo que es casi seguro es que los nombres que poseían en sus vidas anteriores, antes de ser elevados a esta orden, han sido borrados por el proceso de su creación, reemplazados por algo más trascendental. Los mitos sobre los custodes afirman que a lo largo de los siglos cada guerrero acumula una vasta lista de nombres y títulos, otorgados por el mismísimo emperador en reconocimiento a sus hazañas, virtudes y carácter. Estos nombres son secretos que jamás se revelan al exterior, guardados celosamente en los archivos de la orden. Algunos dicen que estos honores están escritos de manera oculta en las doradas armaduras que portan, o incluso grabados microscópicamente en sus propios huesos, un testamento eterno de su lealtad y grandeza. Constantin Baldor, el legendario capitán general, se dice que acumuló 932 nombres antes del asalto final de Horus a Terra. En cuanto a su estructura organizativa, los custodes es único. No sigue el patrón de otras fuerzas militares del Imperio, como el Astra Militarum o los Astartes. No tiene sentido que lo haga, ya que su misión no es liberar guerras galácticas, sino servir como protectores supremos y ejecutores, directos de la voluntad del emperador. Los custodios no son un ejército en el sentido tradicional, son una reunión de campeones, cada uno con una autoridad incontestable sobre cualquier otra organización imperial. Ningún otro agente del Imperio puede dar órdenes a un custodio, ni siquiera los altos señores de Terra o el propio Lord Comandante Guilliman. A lo sumo pueden solicitar su ayuda, pero nunca exigirla. Como corresponde a una fuerza de élite tan legendaria, la jerarquía interna de altos custodes es complicada, pero cargada de una solemnidad y poder sin igual. Aunque el emperador es y siempre será el comandante supremo, el que ostenta el liderazgo activo de la orden es el capitán general. Este cargo es una importancia inmensa dentro del Imperio. No solo otorga la autoridad absoluta sobre los 10.000, sino que también lo coloca a menudo en los más altos círculos del poder imperial, ocupando un asiento entre los altos señores de Terra en el Senatorum Imperialis. El capitán general no es simplemente un líder militar, es la voz del emperador en la tierra, un reflejo vivo de su voluntad. Desde la desaparición misteriosa del legendario Constantin Baldor, el título ha sido heredado por valientes líderes que han mantenido la llama de su legado. Bajo el mandato del capitán general se encuentran los dos tribunos, los guerreros más antiguos y sabios del Tribunado de Custodios, un consejo formado por 10 veteranos elegidos por sus méritos y experiencias. Este consejo no solo asesora al capitán general, sino que también el honor incomparable de poder servir como consejero directo del propio emperador cuando así lo desee. En todo lo relacionado con la seguridad del Palacio Imperial y la salvaguardia del emperador, ninguna otra autoridad se compara. La membresía del tribunado cambia periódicamente, permitiendo una mezcla de sabiduría ancestral y nuevas estrategias. Y solo los custodios que han ganado al menos 10 nombres y han liderado a sus hermanos en 3 victorias pueden unirse en este sagrado grupo. Una vez elegidos deben servir un mínimo de 10 años terrestres, durante el cual dedican todo su intelecto a guiar estrategias del capitán general, dejando de lado las líneas de batalla para centrarse en las decisiones más trascendentales del imperio. Por debajo de este augusto consejo se encuentran los prefectos y los capitanes escudos. A los ojos de los forasteros, la distinción entre ambos es sutil, quizás una cuestión de antigüedad y función. El título de prefecto es un honor otorgado por el propio emperador a aquellos que han mostrado una veteranía sin igual
y un servicio incuestionable, mientras que los capitanes escudo son líderes activos, comandantes de campo de que guían a los custodios en despliegues y misiones críticas. Estos títulos, tan variados como sus misiones, incluyen rangos como castellanos supremos, comandantes de Áquila y guardianes maestros, reflejando la diversidad de los roles y responsabilidades asignadas a estos campeones. Los capitanes escudos son quienes asumen el liderazgo directo en las operaciones militares, con uno de ellos tomando el mando general, y otros de su rango prestando su experiencia y fuerza en apoyo estratégico. Los guerreros de los custodes no responden ante ninguna otra autoridad que no sea el emperador o sus propios líderes. Aunque forman parte de la Adeptus Terra, su lealtad está exclusivamente ligada al Trono Dorado. El Palacio Imperial, específicamente la imponente Torre del Hegemon, es su cuartel general. Allí reside el corazón de esta fuerza inquebrantable. Sin embargo, de entre todos los custodios, una élite de 300 guerreros conocido como los compañeros sirven como la guardia personal del emperador, nunca separándose de su lado y protegiéndole en todo momento. La Legión Custodes, una vez de 10.000 fuertes guerreros, pero tras la sangrienta guerra de la telaraña durante la herejía, diezmó sus filas, reduciéndolos a solo 1000 guerreros, tras incansables combates contra las entidades de la disformidad. Pero ahora, en el milenio 41, los Custodes han restaurado su antigua gloria, recuperando su fuerza original de 10.000 guerreros, listos una vez más para defender al emperador y a la humanidad en su hora más oscura. Estos legendarios guerreros se agrupan en fraternidades de combate conocidas como sodalidades, pequeñas bandas de héroes donde cada custodio es libre de elegir su especialización, ya sean los veloces y letales pretores de Vertus, que montan motos a reacción, los imponentes y devastadores custodios de Ayarus, maestros en asaltos pesados, o los inquebrantables guardianes custodios. Cada uno sigue un camino marcado por su mérito personal. Dentro de esta meritocracia marcial, los honores y las distinciones se otorgan no por una jerarquía impuesta, sino por el respeto y reconocimiento de sus camaradas. Una fuerza de combate de los Adeptus es conocida como la Compañía de Escudo. Su tamaño es variable y determinado por la misión y las necesidades tácticas, y siempre son seleccionados cuidadosamente por un capitán escudo, que lidera esta formación. Estas unidades pueden ser desde pequeñas bandas de élite hasta formaciones considerables, que incluyen tropas de motos a reacción, tanques y poderosos vehículos acorazados. Pero bajo circunstancias normales, una compañía de escudo suele contar con entre 30 y 40 guerreros, liderados, como hemos dicho, por el capitán escudo. Cuando la situación es demasiada y demanda una fuerza aún mayor, varias compañías de escudos se unen para formar las temibles huestes de escudo. Estas formaciones masivas, lideradas por un capitán comandante y asistidas por su cónclave de capitanes escudos, pueden incluir decenas o incluso cientos de custodios. Con el poder marcial necesario para aplastar ejércitos enteros y someter sistemas solares en poco tiempo, una hueste de escudos es una visión temible en los campos de batalla. La movilización de semejante fuerza no es algo que haga a la ligera. Solo se reúnen para cumplir las misiones más trascendentales, aquellas que ninguna otra fuerza militar imperial podría llevar a cabo. Cuando marchan a la guerra, lo hacen con la determinación absoluta e implacable, dispuestos a ejecutar la voluntad divina del emperador. Todos los custodios pertenecen a una casta o cámara determinada, según su rol, y vamos a hablar de ellas. Los compañeros, conocidos en tiempos antiguos como la Guardia Aetaeron, son la élite entre las élites, 300 guerreros que forman la guardia personal e inquebrantable del emperador, mientras se sienta en el trono dorado. Estos guerreros no son elegidos al azar. Cada uno es seleccionado minuciosamente por el capitán general, quien escoge a los candidatos tras exhaustivas evaluaciones. No solo se juzga su destreza en combate, sino también su agudeza mental, su fortaleza espiritual y un sinfín de otras cualidades. Proteger al emperador, el ser más sagrado del imperio, es el mayor honor y responsabilidad inimaginable. Por ello, el rango o la veteranía no son factores decisivos en esta elección, y aquellos que no son seleccionados no sienten ningún agravio, sabiendo que solo los más adecuados deben asumir dicha tarea. La vigilia de los compañeros es eterna. Aunque se les concede el tiempo para descansar, su deber es un tormento sin fin, una purga constante de cuerpo y alma. Alienados en perfecta formación alrededor del trono dorado, permanecen de pie durante periodos inhumanos, inmóviles y en un silencio absoluto, siempre preparados para actuar ante la menor amenaza. Este deber es agotador incluso para los semidioses de los custodes.
Cuando el capitán general considera que un compañero ha cumplido su turno, se le retira con honor y es reemplazado, no por deshonra, sino por la necesidad pragmática de que ningún guerrero pueda sostener tal responsabilidad indefinidamente. El guerrero que ostenta el récord de permanencia en esta vigilia es Astoran Kalos, que mantuvo su puesto durante un siglo completo antes de ceder su lugar. Aquellos que han servido entre los compañeros suelen continuar su carrera como parte de los sombríos escudos aquilanos, la orden encargada de proteger a las figuras más importantes del imperio. Estos custodios han salvaguardado la vida de altos señores de Terra, desde el maestro del gremio de navegantes hasta el lord militante del imperio. Para los 10.000, esta tarea es una extensión de su voto de proteger al emperador, asegurando la vida de aquellos vitales para el buen funcionamiento de su imperio. Ahora la casta Hikanatoi, formando la columna vertebral de la Guardia Custodia, son los portadores de la legendaria lanza guardiana, la primera línea de defensa del emperador y verdugos implacables de cualquier amenaza a su voluntad. Estos guerreros, con sus imponentes armaduras doradas, encarnan la imagen temida y venerada de los custodios. Dentro de sus filas se encuentran diferentes variantes, desde la Guardia Centinela hasta la Guardia Custodia propiamente dicha, incluyendo a los legendarios Etaeron, los guerreros más hábiles dentro de una fuerza ya superior a los humanos comunes. Aunque los Hikanatoi son formidables, no están diseñados para enfrentarse a todas las formas de guerra, como los asedios prolongados o las guerras de desgaste. Para tales situaciones, los Adeptus Custodes pueden desplegar a los Taranatoi, una fuerza de choque especializada y equipada con trajes de armadura exterminador, modificados especialmente para sus cuerpos sobrehumanos. Estos guerreros están armados con un poder de fuego inimaginable, como las raras armas Adratic, dispositivos de desintegración de origen oscuro y de un poder destructivo devastador. Solo a los custodios se les confía el uso de estas reliquias, nunca a otros. Antes de que el emperador se recluyera a Terra, la Guardia Custodia era una fuerza de constante movimiento, siguiendo a su maestro a cada rincón de la galaxia. Los Katapraktoi eran los custodios especializados en velocidad y movilidad, pilotando naves y vehículos gravíticos, motos a reacción, tanques y deslizadores de ataques de tecnología superior. Estos guerreros eran los ojos, las garras del emperador, respondiendo con una velocidad fulminante a cualquier amenaza. De todas las divisiones de los custodes, los Eporoi son los más envueltos en misterio, encargados de operaciones encubiertas y contravigilancia. Su tarea es probar las defensas de la Legio Custodes, como lo haría un enemigo, asegurándose de que no haya grietas en la protección del emperador. También llevan a cabo misiones secretas, eliminando amenazas potenciales en todo el imperio. Algunos dicen que su papel es tan oscuro que a veces resulta difícil saber dónde termina y dónde comienza el oficio assassinorum. Además, los juegos de sangre, simulaciones de guerra diseñadas para identificar posibles fallos en la seguridad del palacio, demuestran que estos custodios son maestros tanto del asesinato improvisado como del profesional. La división más pequeña y enigmática son los Moritoi, también conocidos como los muertos que caminan. Al igual que los Astartes, aquellos custodios que sufren heridas tan graves que no pueden recuperarse completamente, pero cuya chispa vital aún arde, son enterrados dentro de los sarcófagos cibernéticos de los Dreadnoughts. Estos guerreros encapsulados en poderosas máquinas de guerra son raros, pero representan una concentración de fuerza devastadora. Los Dreadnought de los custodios, especialmente los del modelo Achillus, están fabricados con tecnología que superan incluso a las aclamadas máquinas de las legiones Astartes. Aunque funcionalmente inmortales, incluso los custodes eventualmente se ven afectados por el paso del tiempo. Algunos sufren heridas físicas que limitan sus capacidades, mientras que otros comienzan a notar una erosión en sus facultades mentales. Cuando un custodio se considera incapaz de cumplir su deber, se retira en silencio entregando sus armas y armadura, y desaparece en la oscuridad de la galaxia. Vestidos con túnicas negras se convierten en los ojos del emperador, vigilantes, silenciosos que recorren el imperio, observando y actuando en las sombras. Si detectan una amenaza contra Terra o el emperador, envían advertencias secretas al capitán general, permitiendo que los custodes lancen ataques punitivos y preventivos antes de que el peligro se materialice. Y para terminar, hablaremos de las armas y armaduras que llevan los custodes. Desde los albores del tiempo, la panoplia de armas y armaduras ha sido un símbolo de supremacía incuestionable. Cada pieza de su equipo de guerra, cada vehículo de combate y sistema de apoyo bajo su mando ha sido forjado exclusivamente para ellos y solo para ellos.
ya fueran reliquias antiguas cargadas con la gloria de eras pasadas o creaciones recién nacidas del fuego de las forjas más sagradas. Estos artefactos no eran simplemente herramientas, sino obras maestras ajustadas a la perfección para cumplir una única misión. En su creación jamás se escatimó en recursos, ni se tuvo en cuenta la rareza de los materiales o la tradición ancestral que pudiera involucrar. Armar a un custode con perfección era una prioridad que no conocía límites. Este dominio absoluto queda patente en cada resplandeciente fragmento de la armadura, forjada con aleaciones de uramita, un metal precioso que vale el rescate de mundos enteros. Cada guardián de la guardia custodia porta su reluciente vestidura como un símbolo viviente de la grandeza del imperio. A su disposición, un sinfín de vehículos gravitacionales con tecnología repulsora, algunos basados en los legendarios diseños del gran tecnoarqueólogo Arkan Lan, cuyos secretos están velados para todos, salvo para estos guerreros sagrados. Sus armas, tanto espadas como bolters, son maravillas sin igual, fruto del arte de subcultus del Mechanicus, dedicados por completo a proveer solo a los custodios. Clados enteros de artesanos cuyo único propósito es servir a la élite dorada, trabajan sin descanso para forjar estas obras de arte. En las doradas torres de Terra, linajes de artesanos excepcionales, forjadores de sueños de guerra, dedican sus vidas a crear armaduras de uramita y armas perfectas para cada custodio. Nombres ilustres como el clan Halbrimnir o el clan Gestaxtis resuenan en la historia como los creadores de las maravillas marciales más legendarias, mientras sus varones, mejorados con aumentos, se alzan como titanes de la forja, sus manos guiadas por los misterios más profundos de la creación. Pero más allá de estos inigualables recursos, los Adeptus Custodes poseen una habilidad aún más devastadora, el poder de movilizar cualquier faceta de la maquinaria de guerra del Imperio. Desde los ejércitos innumerables que llenan los cielos con su presencia, hasta la tecnología ancestral de la era de la Gran Cruzada, cada elemento está al servicio de estos guerreros dorados. Su arsenal es incomparable, con reliquias tecnológicas que se remontan a milenios atrás. Las majestuosas motos a reacción de los Vertus Preatos, las imponentes armaduras exterminador de Patrona Yarus, los temidos Land Raiders y los poderosos Dreadnought Contemptor son símbolos de su poderío sin igual, ejemplos vivientes de la excelencia máxima de los custodes. Ninguna de estas herramientas de guerra conoce el fallo o el desgaste, pues han sido forjadas por los herreros más hábiles del Imperio y mantenidas con estándares que desafían lo inimaginable. Así como los custodios que protegen el trono dorado deben ser perfectos en cuerpo y espíritu, también lo deben ser las armas que empuñan en defensa del emperador. La razón detrás de esta supremacía es clara. Los custodes no solo están preparados para enfrentar cualquier amenaza externa que ponga en peligro al imperio, sino también para sofocar cualquier rebelión o traición interna. Las armas deben ser superiores a las de cualquier otra fuerza imperial, especialmente a las de los marines espaciales, quienes, aunque poderosos, palidecen en comparación con los elegidos del emperador. Es uno de los grandes misterios de la historia perdida. ¿Qué habría ocurrido durante la Elegía de Horus si la Legio Custodes no hubiera sido tan gravemente mermada por los desastrosos eventos causados por el gran pecado de Magnus el Rojo en Terra? Si no hubieran estado atrapados en una guerra paralela y oculta, ¿habrían cambiado el destino del imperio? Eso es una historia oscura que nadie sabe, y el relato de sus secretos espera ser contado, pero en otro lugar. Y con esto terminamos el vídeo sobre la Adeptus Custode. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas, cómo es la jerarquía de los custodes, un poquito de su historia, que ya lo sabemos, pues no la quiero desarrollar mucho tampoco, y de su armamento. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en próximos vídeos de Warhammer Historia. Un abrazo, amigos.